Bien, te contaremos que la historia de la salvación tiene 6 momentos: los orígenes, la elección de un pueblo, liberación y alianza, formación del reino y presencia de los profetas, la promesa de un Mesías y el cumplimiento de la promesa con el nacimiento del Redentor. La historia se remonta a 20 siglos antes de Cristo. Arrancamos con Abraham, que junto con su esposa Sara y su sobrino Lot parten de Ur de Caldea hacia Canaán. Allá en Canaán, Abraham tiene un hijo con la esclava de su esposa, que se llamaba Agar. Este hijo se llama Ismael. Sin embargo, el hijo prometido por Dios llega años después y se llama Isaac. Isaac, a su vez, tiene 2 hijos, que se llamaron Esaú y Jacob. Jacob tiene 12 hijos y una hija que se llamaba Dina. Entre de los hijos menores, José fue vendido por sus hermanos y fue a parar a Egipto, donde por la hambruna toda la familia de Jacob llegó a Egipto, ya que José se había vuelto la mano derecha del faraón. José era el segundo personaje en Egipto. Estamos en el siglo XVII a XVI a.C. Muerto el faraón, le sucedió otro faraón que no fue tan complaciente como aquel que le dio el techo a José. Este faraón esclavizó al pueblo de Israel por 400 años. El pueblo de Israel clamó a Dios y este les envió el Salvador, aquel que de la mano de Dios lo iba a sacar de Egipto, y fue Moisés. El Señor se le revela a Moisés en el monte Horeb y le pide que le saque a su pueblo. Luego de muchas luchas contra el faraón, finalmente el pueblo de Israel sale hacia el Sinaí y viene lo que es la liberación y la alianza. Moisés recibe en el Sinaí las tablas de la ley. El pueblo quebranta muchas veces las tablas de la ley. El pueblo quebranta la ley de Dios. Finalmente, después de 40 años, Moisés conduce al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero Moisés no entró a la tierra prometida, la divisó de lejos, porque él en algún momento desconfió de Dios allá en Masá y Meribá. Josué es quien entra a la tierra prometida. El libro de Josué enseña que la guerra se gana con Dios y no con las armas. Instalado el pueblo en la tierra prometida, viene un periodo gobernado por los jueces. Esto ocurre 10 siglos antes de Cristo. Estos jueces eran los que administraban la ley en el pueblo de Israel. Entre uno de esos jueces surgió Samuel, que era un profeta. El pueblo de Israel empezó a pedirle a Samuel que le diera un rey. Finalmente el Señor le dice a Samuel: nómbreles un rey. Y viene hacia el año 10.050 y 10.011 a.C. la formación del reino y la presencia de los profetas con el primer rey, Saúl. Saúl desobedeció al Señor. Entre algunos de sus errores fue a visitar a una pitonisa. El Señor no le gustó la actitud de Saúl y Saúl es destronado y es sucedido por David. David es el rey de reyes. En David el Señor le hace una alianza, le hace una promesa a David que uno de sus sucesores sería el rey de Israel para siempre. Ese sucesor sería Jesús. David fue grato a los ojos de Dios, aunque cometió algunos pecados, como enamorarse de la mujer de otro, de la mujer de uno de sus capitanes, el que fue el hitita Urías. Esta mujer fue Betsabé. El primer hijo que tuvo Betsabé por castigo murió, pero el segundo hijo
de Salomón, entre varios que tuvo, le sucedió en el trono. Salomón. Salomón fue el gran sabio. No hubo hombre más sabio que él. Puesto que David fue un guerrero, tenía las manos manchadas de sangre. Por esta razón, el Señor decidió que no fuese David quien le construyera el templo, sino que fuera su hijo Salomón. Salomón, al final de su vida, una de sus esposas lo condujo a la idolatría. Esto desagradó a Dios. Entonces el Señor le dijo a Roboam que iba a dividir el reino en dos y que por misericordia de David le iba a dejar dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino se divide entonces con Jeroboam, uno de los generales del reino. Los profetas le anunciaban al pueblo que no cayera en la idolatría, y el pueblo muchas veces cayó en la idolatría. El reino del norte, con capital en Samaria, fue destruido y más tarde fue desterrado por Asiria. Por su parte, el reino del sur, con capital Jerusalén, es gobernado por Roboam, hijo de Salomón, con dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Los reyes sucesores, unos fueron fieles a Dios, otros fueron infieles a Dios, unos fueron fieles a Dios, otros fueron infieles a Dios. Lo mismo pasó con el reino del norte. El reino del norte es desterrado a Asiria y el reino del sur es atacado por Nabucodonosor. Jerusalén es destruida y es llevada al destierro en Babilonia, donde duran cerca de 70 años. Finalmente, Ciro, rey persa, que sitió a Nabucodonosor y a Babilonia, le da la libertad a los judíos. Y viene la diáspora judía, algunos se quedan, otros judíos vuelven a la tierra prometida y empiezan la edificación del templo. La reconstrucción del templo y de la ciudad se da con Esdras y Nehemías. Nehemías coloca unas leyes nacionalistas para evitar que los hijos de Israel se casen con mujeres extranjeras, que fueron las que las llevaron a la idolatría y a la esclavitud. Luego el pueblo de Israel es gobernado por un periodo helenístico con Alejandro Magno. Vienen los macabeos, Judas Macabeo, a luchar contra esa opresión. Se vuelve a destruir el templo. Viene la época romana, cuando el pacificador Pompeyo entra a Roma y se la toma. Roma es incendiada. Y finalmente el cumplimiento de la promesa con el nacimiento de Jesús. Aquí está la historia de salvación en un poquito más de 5 minutos. Esperamos le guste.